Siglo XIII, de Al-Ándalus a Andalucía. Un territorio de crueldad y oportunidades. Acababa de arrancar el siglo XIII, cuando el año 1212 marcó un punto de inflexión en la historia de lo que hoy conocemos como Andalucía. Por primera vez, tras más de 5 siglos, un contingente de los reinos cristianos del norte de la península derrota contundentemente a los andalusíes al sur de Sierra Morena. La victoria en la Navas de Tolosa supuso un punto de no retorno a los reinos cristianos para conquistar los territorios islámicos, convirtiéndose para reyes y nobles en una gran oportunidad para incrementar sus posesiones. Una visión muy diferente a la que sintieron los andalusíes, que vieron cómo su sociedad erigida durante más de 5 siglos de historia estaba en grave peligro. Indiferentemente lo nombremos como conquista o reconquista, fue un conflicto que se extendió a lo largo de casi 8 siglos y que se convirtió en un tira y afloja, en manos directamente de la estabilidad política de los reinos en los que durante la Edad Media estaba dividida la península ibérica. Los derrotados en 1212, fueron los almohades, el último gran poder político islámico llegado de África 6 décadas antes. Desde aquella derrota toda su estructura política, social y económica andalusí se desmoronó y el territorio más poderoso económicamente de la península, Al-Ándalus, se convirtió en un inmenso solar de crueldad y oportunidades. Los primeros en aprovecharlo fueron los propios andalusíes. Los gobernantes de las ciudades dieron un paso al frente, sublevándose contra los restos del poder almohade y autoproclamarse reyes. Dos parecían los más fuertes, Ibn-Had, rey de Murcia, que extendió sus dominios hasta Sevilla expulsando definitivamente a los almohades en 1231, y Muhammad I, que desde la localidad jienense de Arjona fundará el esplendoroso reino nazarí de Granada. Solo el más inteligente podría sobrevivir, ya que, sin los grandes ejércitos africanos de los almohades, la supremacía militar quedaba en manos de los reinos cristianos del norte. El enfrentamiento entre andalusíes tuvo como espectadores de primera línea a los reinos cristianos. Estos no mandaron durante un largo periodo grandes ejércitos como el que había acudido al desfiladero de Despeñaperros en 1212. Aún así, supieron aprovechar las disputas internas, para ir conquistando diferentes plazas. Castilla se hizo con algunas ciudades del tamaño medio, como Martos, Andújar o Baeza entre los años 1225 a 1229, con ello controlaba el acceso por el norte al principal eje de la economía andalusí, el valle del Guadalquivir. Mientras sus vecinos leoneses conquistaban Extremadura, entrado en Badajoz a principios del año 1230. Fernando III, rey de Castilla y León, 1230 a 1252. El personaje más importante en la conquista de los territorios andalusíes había nacido al unísono que el propio siglo XIII. En 1217, tras la muerte accidental del joven rey de Castilla, Enrique I, su hermana mayor Berenguela se ve obligada a recoger la corona castellana y colocarla sobre la cabeza de su hijo Fernando, de solo 17 años. 13 años después, muere Alfonso IX de León, padre de Fernando. Castilla y León vuelven a estar unidas bajo un mismo rey, Fernando III. Era el momento de volver a poner en marcha los grandes ejércitos para conquistar al Andaluz. 2 años después de Navas de Tolosa había muerto el principal rey de aquella victoria, Alfonso VIII, dejando a Castilla inmersa en un sinfín de batallas internas entre la alta nobleza y sin la posibilidad de reunir un contingente de tropas importante. Ahora, Fernando III había sido el punto de encuentro de muchos de ellos. Además, este no temía dejar desprotegida la corona durante sus campañas en el sur. Al mando de Castilla y León quedaba la reina madre Berenguela de Castilla, ser nieta de la Leonor de Aquitania era toda una garantía. Las conquistas comenzaron a llegar por el Alto Guadalquivir. Cazorla en 1231 o Úbeda en 1233. Un año después el rey de Castilla empieza a recibir las parias del reino de Murcia, que siguen financiando la conquista. La caída de Córdoba, la histórica capital andalusí,
se produce por sorpresa y prácticamente sin batalla en 1236, ante las graves disputas internas. La idiosincrasia política del mundo islámico dejaba el mando en manos de las aristocracias de las ciudades, que eran los que decidían cómo la ciudad pasaría a ser gobernada por los cristianos. Así, unas capitulaban y directamente Castilla colocaba sus propios gobernadores, mientras otras decidían luchar y enfrentarse a duros asedios y combates que diezmaban sus poblaciones. El trato a los andalusíes era equitativo al comportamiento de sus señores, a los primeros se les respetaba y pronto los conoceremos como mudéjares, a los segundos matanzas, esclavización y deportaciones. En 1243 entra en liza el heredero al trono, Alfonso, que con poco más de 20 años se pone al frente de las tropas castellanas que inician la conquista del reino de Murcia. En 1246, tras conquistar Jaén, Fernando III obtuvo un importante triunfo en los despachos al obtener el vasallaje del reino de Granada. Como comentábamos anteriormente, solo el más inteligente entre los andalusíes lograría sobrevivir, y en aquellos momentos lo mejor era ponerse al lado del más fuerte. Desde ese momento se iniciaba la consolidación del lujoso reino de Granada, que sigue maravillándonos a los que visitamos la Alhambra. En 1247 se inicia la gran empresa cristiana de conquistar Sevilla, en aquel entonces la principal ciudad económica de Al-Ándalus que, desde sus puertos al río Guadalquivir, comerciaba con todo el norte de África. Con el apoyo económico del resto de reinos cristianos europeos, con la ayuda de todas las órdenes religiosas militares, de sus vecinos aragoneses y los nuevos socios andalusíes de Granada, comienza el duro asedio a la capital de Guadalquivir, ciudad que acabará capitulando en noviembre de 1248 al rey de Castilla y León. Fernando III, apodado el Santo, murió cristianamente en el Alcázar de Sevilla el 30 de mayo de 1252, desde entonces sus restos descansan en la Catedral de Sevilla, síntoma inequívoco de la rápida cristianización de la capital andaluza. Ahora dejaba el relevo a su sucesor, Alfonso X el Sabio. Era hora de poner en orden los 100.000 kilómetros cuadrados de territorios conquistados por Castilla. La resistencia andalusí en el siglo XIII. Es difícil conocer los sentimientos que en los andalusíes levantó la conquista castellana. Lo cierto es que el reino nazarí de Granada hay un significativo cambio de rumbo. Desde los territorios perdidos, se comienza a generar una lenta migración de los andalusíes, muchos cruzaron el estrecho y otros se refugiaron en Granada. La llegada de estos incidió en ambos lugares en los nuevos acontecimientos que se estaban fraguando. La revuelta mudéjar tuvo lugar a partir de 1264. En aquellos momentos las tropas castellanas al servicio de Alfonso X ya se habían hecho con la taifa de Niebla, que reinaba en Huelva, y con prácticamente toda la provincia de Cádiz. Solo restaba en manos andalusíes, además del reino de Granada, algunas pequeñas taifas independientes, pegadas al mar Mediterráneo y otras que controlaban el estrecho de Gibraltar, como Tarifa y Algeciras. La revuelta fue instigada por Muhammad I de Granada y se produjo en dos zonas bien diferenciadas, Murcia, que volvería a manos musulmanas, y en especial en poblaciones gaditanas como Jerez, que sufriría aquellos 2 años un durísimo castigo. Allí es donde más fuerte se hizo la revuelta, que además contó con el apoyo de Tarifa y Algeciras. El principal problema para los castellanos era su cercanía al estrecho, lugar de entrada principal de los musulmanes a la península. El temor de Castilla era solo uno: una nueva invasión. Sin los trascendentales apoyos externos y con Granada más preocupada de proteger su territorio, los rebeldes andalusíes fueron sometidos. 2 años después la revuelta estaba aplacada. Las consecuencias fueron muy duras en todos los territorios andalusíes en posesión de Castilla. Se acabó con la benevolencia, las mezquitas que habían sido respetadas se convirtieron en iglesias, y el rey de Castilla mandó una limpieza étnica, que provocó asesinatos, deportaciones en masa, y repoblación castellana. Jerez, una de las grandes ciudades andalusíes y una de las cunas de la revuelta, se convirtió en un solar vacío de oportunidades para los castellanos.
Los temores de Castilla se consumaron en 1275. Un nuevo contingente musulmán cruza el estrecho, los benimerines, intentan reverdecer las gestas de omeyas, almorávides o almohades. En sus primeras incursiones, y con el apoyo de los nazaríes llegan incluso hasta el Alto Guadalquivir saqueando ciudades como Úbeda. Pero era evidente que ni los benimerines eran los omeyas, ni los castellanos, aunque con graves problemas aquellos años, el destartalado reino visigodo. Los últimos años del siglo XIII contemplaron la lucha entre benimerines y castellanos por el control del estrecho. Las batallas más duras tuvieron lugar en Tarifa, lugar donde en 1294 se encumbrará un personaje, don Alonso Pérez Guzmán, que pasó a la historia, como Guzmán el Bueno, un hombre sin origen que se convertirá en dueño y señor de la punta más al sur de la península ibérica. Como hemos visto en este rápido resumen del siglo XIII, el occidente de Andalucía se convirtió en un espacio geográfico muy interesante para los amantes de la historia. Un espacio geográfico que pasó de denominarse Al-Ándalus a ser nombrado Andalucía, en especial desde Alfonso X el Sabio. Un periodo de cruel convivencia de formas muy diferentes de ver el mundo conocido. Dos religiones que se ha confirmado como irreconciliables durante toda su historia, arrastrando a hombres y mujeres a luchar por una mezcla de ideales, difíciles de entender en una sociedad cada día un poco más laica. Como reza el título de nuestro artículo, un tiempo de crueldad y oportunidades. Para explicar estos periodos, la historiografía suele acudir a los personajes que salen reflejados en las fuentes de la época, reyes, nobles o gobernadores principalmente. De la misma forma que se olvida del resto de millones de personajes anónimos que poblaron ese territorio. Afortunadamente, como se suele decir, donde no llega la historiografía, llega el tesón y el enorme trabajo de los grandes narradores históricos de este país, para poner nombre y apellidos a las personas que sufrieron en su propia carne la crueldad de ese siglo XIII.